poco conozco yo a nuestro auditorio, o creo que muchísima gente estaría deseando que hubieras empezado por el final, porque los modelos que nos quedan para el futuro de Europa realmente nos tienen preocupados, ¿no? Ahora lo que procedería es aprovechar la circunstancia y plantear preguntas. En el Ateneo siempre, además de preguntas, habrá alguna reflexión, pero podemos plantear alguna pregunta. Yo quisiera abrir el fuego con una. Bien, has ofrecido esta visión general de cómo ha evolucionado la cosa y has soltado unas cuantas cosas muy inquietantes. Una de ellas es eso que se llama el partido único. Es decir, el que al final todas las fuerzas en presencia en los parlamentos aceptan el marco del atlantismo, el marco de los valores posmodernos y no tienen tampoco una alternativa al modelo económico-político dominante neoliberal. Eso permite hablar técnicamente de partido único, ¿no? Porque las diferencias son más de detalle y de percepción, de sensación. Es la izquierda sentida o la derecha sentida, pero el marco sería eso. Al menos eso es lo que él ha expresado. Bien, entonces la pregunta sería ¿qué pueden hacer los actores? Entendiendo por los actores los pueblos y las articulaciones políticas de los pueblos en forma de movimientos o partidos que se puedan crear. Es decir, ¿qué se puede hacer frente a este proceso? Porque tú has descrito procesos sociales que tienen actores muy poderosos que los impulsan. Y frente a eso está el hecho de que hay pluralidad de actores, unos con más fuerza, porque tienen reconocimiento, presencia, representación, pero también hay resistencias. Entonces yo te pregunto, ¿hay resistencias? ¿Qué pueden hacer los pueblos y la concreción organizada política de los pueblos? ¿Qué se puede hacer frente a todo eso? Sí, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que estamos... Acércalo, simplemente. No, pero ya está funcionando, creo, ¿no? Sí, pero acércalo. Que estamos en un momento de cambio que podemos comparar precisamente con el final de la Unión Soviética. Es decir, el final de la Unión Soviética marcó un periodo que ahora está terminando. Y son las características de ese periodo las que han creado el partido único. Y esas características cambian. Con el cambio geopolítico, esto yo creo que va a hacer inevitable que surjan alternativas reales. El tema es ese surgimiento de alternativas reales, ¿de dónde va a partir? Porque en teoría podemos decir, bueno, pues es posible que esos grupos políticos mayoritarios que actúan dentro del partido único se adapten a la nueva situación, en teoría. Pero en la práctica esto es muy difícil. Y decimos, hay algunos, quizás los más oportunistas, que se adaptarán antes, porque verán por dónde van las nuevas corrientes y sabrán adaptarse a ellas. Pero la mayoría tienen dependencias personales, corporativas, que les van a hacer imposible adaptarse. Entonces, bueno, nosotros lo que recomendamos es, si tú estás en una de estas organizaciones del partido único, examina en tu organización si es capaz o no de adaptarse al nuevo contexto. Y si crees que no es, que es muy difícil, desde luego, pues lo que hay que hacer es inevitablemente crear nuevas organizaciones. O buscar en tu alrededor si hay organizaciones que sean capaces de adaptarse a ese contexto y apuntarte a ellas. Y esto es muy importante porque los intereses de los ciudadanos solo se defienden a través de organizaciones. Cuando se dice la gente no hace, es que la gente esto, lo otro, lo demás allá, la gente nunca hace si no hay organizaciones intermedias. La gente nunca se mueve por sí misma. Tiene que haber organizaciones que las movilicen. La fuerza de la gente, la fuerza del pueblo es el número. Pero esa fuerza solo se articula si hay organizaciones capaces de articular ese interés general, ¿no? Mientras que la fuerza de otros, de las fuerzas oligárquicas, si queréis, es el dinero. Con dinero se puede crear una organización partiendo de cero o se pueden controlar el poder político, etc. La fuerza de la gente es el número. Entonces, hace falta organizaciones que dependan del interés general y que normalmente van a tener que ser organizaciones nuevas. Primero, mirar a vuestro alrededor. Si vuestra organización creéis que no va a ser capaz, porque es muy difícil de adaptarse a ese nuevo contexto, mirar a vuestro alrededor a ver si ya hay alguna organización que esté intentando adaptarse a ese nuevo contexto y ayudarla. O afiliaros, o ayudarla económicamente, ayudarla como podáis. Y si no la hay, crearla. No es tan difícil. Muchas organizaciones han partido de una persona, de dos personas. Internet ahora da instrumentos para ese comienzo que antes eran inexistentes, pero a través de grupos de WhatsApp, de Telegram, pueden crear un embrión que luego se vaya ampliando, se vaya formalizando.
Hay muchísima gente que está buscando alternativas, pero comentábamos ayer, si recuerdas, que algo nuevo de este periodo es Internet, que una buena parte de ese despertar de muchísima gente se ha producido a través de Internet, en una relación individual con el ordenador, que es individual por un lado y no siempre está racionalizada, porque en Internet hay de todo, ¿no? Y muchas veces eso necesita primero una puesta en común con otras gentes en el mundo físico, con otras personas, para que primero contrastar si esas ideas que he recogido en Internet, si son lógicas o son disparates, y ir haciendo fuerza más allá del ordenador, ¿no? Haciendo fuerza en crear organizaciones o en apoyar las organizaciones que ya existan, ¿no? Y si vemos lo que está pasando en Europa, esto se está moviendo. Hemos mencionado algunas organizaciones y esto va a ser mucho más fácil en el futuro. Hay que superar también esa desconfianza de que con todos pasan lo mismo, en el momento en que crecen se les manipula. Eso ha sido así durante estos 30 años, pero no va a ser así a partir de ahora. El contexto geopolítico va a abrir nuevas opciones inevitablemente. Entonces hay que empezar ya a apostar por nuevas estructuras. Hay una coda a esta pregunta, que es... sí. Enhorabuena. Tienes que marchar. Porque vivo Bueno. en la sierra. Sí. Bueno. Bien. Hay una coda a la pregunta. ¿Cuál es la prueba del algodón para determinar la posición estratégica de una organización ante este tinglao que también has descrito? La prueba del algodón, lo que nos permite saber cuál es su posición relativa respecto de estos peligros. Bueno, en este momento nosotros solemos decir que la posición geopolítica es clave, ¿no? Es decir, que en el ámbito geopolítico, cómo se están posicionando ante ese choque entre países emergentes, no más que países emergentes y Occidente, habría que decir países emergentes y corporaciones occidentales, ¿no? ¿Cómo se están posicionando en ese choque? Porque la gente de la calle, muchas personas no tienen información, pero los líderes de los partidos políticos sí tienen. Y si no se posicionan es porque hay voluntad de no posicionarse. Con lo cual, o bien porque se posicionan claramente a favor de las corporaciones occidentales, o porque no dicen nada, ya es una forma, en este momento ya es una forma de posicionarse. Y eso tiene muchas consecuencias, porque posicionarse a favor del bloque emergente implica posicionarse a favor también de un modelo sociocultural distinto, de un modelo económico distinto. Bien. Bueno, hay 4 palabras pedidas. Sí, ya lo sé. Entonces, vamos a ver. Dominica, tú eres la número 2 y... Oye. ¿La número 2? Sí, la número 2. La número 1 eres tú. Sí, tú. Vale. Adelante. Bueno, lo primero, gracias a Adrián Celaya por esta conferencia tan lúcida y tan valiente. Sí. Gracias a Adrián Celaya por esta conferencia tan lúcida y tan valiente, y gracias también a Pedro García Bilbao por haberla propiciado, y el hecho de que no haya dado tiempo a que nos hables de los 6 modelos, creo que es razón suficiente para que cuando lo crees conveniente pues se retome, ¿no? Has citado el libro de Fukuyama, El fin de la historia, que es un libro que financia la Fundación Olin de la Universidad de Chicago, con lo cual sirve para hacer hincapié en cómo el neoliberalismo instrumentaliza todo y cómo la ciencia y los científicos no son inocentes tampoco, y cómo a través de la autoridad científica, siempre que haya un científico dispuesto a venderse, puede dar un resultado en su investigación que satisfaga a aquel que está financiando la investigación. Y eso en ese libro se ve muy bien. Ese libro luego fue contestado por Josep Fontana con La historia después del fin de la historia. Bien, has aludido a la reunificación alemana. Y mi pregunta es, porque la reunificación alemana siempre se ve desde el punto de vista político, pero yo creo que seguir la pista del dinero está bien. Y mi pregunta ¿es una brutalidad, es un error garrafal, es incorrecto decir que lo que llamamos reunificación alemana en realidad fue la compra de un país por otro? Es decir, que la República Federal Alemana compró un país que era la República Democrática Alemana. Si eso no es incorrecto, ¿quién financió esa compra? ¿A cambio de qué financió esa compra? Y si ahí podemos ver el origen del servilismo que tiene ahora mismo Europa hacia los Estados Unidos. Gracias. Bien, yo creo que contestas a cada una. Sí, mejor. Sí. Sí. Vista la longitud de las preguntas. Bien, adelante.
Sí, perdona. La segunda ha sido lo de la reunificación alemana. ¿La primera era? No, la primera era un matiz acerca del libro de Fukuyama, simplemente de cómo la investigación, la ciencia, Sí. en realidad no es objetiva, sino que también siempre es susceptible de Sí. ser comprada. Sí, esto tiene matices en función de si estamos hablando de qué tipo de ciencias, ¿no? En las ciencias, Claro. en las humanidades, evidentemente, es mucho más fácil. Pasa con todo tipo de científicos, pero sobre todo en las humanidades, evidentemente, ¿no? Bien. Sí, la reunificación alemana, la compra de un país por otro, bueno, sí, es una forma de describirlo. En realidad, una buena parte de la población de Alemania Oriental sí es evidente que sí había una voluntad de unificación con Alemania Occidental en una parte, ¿eh? Una parte que luego en buena parte también ha sido desengañada. Esto se está viendo muy claramente en los posicionamientos electorales, ¿no? Que hay un desmarque muy claro del conjunto de la población de Alemania Oriental sobre las posiciones dominantes en el resto, ¿no? Todavía, después de 35 años, ¿no? Pero bueno, allí hubo una operación estratégica que era de interés nacional para Alemania, sí podemos considerarlo así, y también de interés estratégico para la OTAN. Claro, el coste fue financiado directamente por el presupuesto alemán y también por medidas de austeridad que se adoptaron en el conjunto de Alemania y con medidas muy duras en Alemania Oriental, claro, porque la privatización masiva de la economía supuso una pérdida de puestos de trabajo tremenda, por ejemplo, ¿no? No sé si te refieres a esto, ¿no? ¿Quién lo financió? Luego puede haber financiaciones indirectas, es posible, ¿no? Pero evidentemente esto fue un paso muy importante dentro del asentamiento de Europa Occidental. No sé si ya en aquel momento los líderes occidentales estarían pensando, estamos hablando del año 90, en algo tan claro como fue la teorización del año 92 de la doctrina Wolfowitz, ¿no? De que vamos a ir avanzando hacia Rusia, ¿no? Es posible que sí. Es posible que ya entonces estuvieran pensando que aquello era solo el primer paso de un avance de Occidente y de la OTAN hacia Rusia, ¿no? Pero no me consta tampoco. No me consta. Bien, Dominica. Bueno, muchas gracias. A mí me ha parecido muy ilustrativa la conferencia. Quiero reiterar mi agradecimiento, pero no me puedo ir sin saber esos 6 puntos que darían solución a la nueva perspectiva de la evolución esta que nos ha planteado. Por favor, aunque sea solamente leer los 6, luego nos da otra conferencia. Bueno, vamos a ver, no son 6 puntos, son 6 modelos alternativos, ¿no? Bueno, lo que hay que decir es que no se trata de los modelos que a nosotros nos gustan o nos gustarían. Son modelos que están seleccionados, porque puede haber cientos de modelos distintos, ¿no? Seleccionados en función del peso político. Es decir, para que un modelo económico tenga éxito, salga adelante, necesita un apoyo político. Si no tiene un apoyo político importante, no va a salir adelante. Entonces, en función de qué modelos tienen o pueden tener un peso político importante, pues hemos seleccionado esos 6, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos primero el continuación del modelo neoliberal. Segundo, la vuelta al modelo de posguerra. Tercero, el modelo emergente, sería apostar por un modelo cercano al de los países emergentes. El modelo del capitalismo inclusivo, que es este modelo por el que estaban apostando ya las corporaciones a partir del año 2020, ¿no? Que es un modelo más corporativo. Tenemos el modelo del capitalismo populista, vamos a decir, del trumpismo, pero que es un modelo que económicamente todavía no está del todo clarificado, que en parte es neoliberal, en parte cuestiona aspectos sobre todo del modelo financiero y de la globalización dentro del neoliberalismo. Y luego tenemos un sexto que no lo considerábamos al principio y que es el que hemos llamado una Europa desindustrializada. Y al que no hay más remedio ahora que tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta las medidas que se han puesto en marcha desde el año 2022. Bien. Vale. Bien. La señora. Sí, muchísimas gracias. ¿Dónde está, hijo? Que como no te vi. Bueno, yo más que encantada de haberle escuchado. Muchísimas gracias. A ver, cuando se dice que las élites están muy asustadas, que por eso están provocando,
Yo es que precisamente lo que entiendo que ese tipo de provocación es lo que se quiere, hacer que responda cruelmente Rusia y que probablemente también responda China. No entiendo ese miedo de las élites cuando resulta que ha durado poco, pero ha habido una guerra entre Pakistán e India, entre ahora mismo lo que está pasando en Venezuela, cómo se está provocando a Rusia a través de Zelensky. Esa sería una pregunta. Y luego la segunda es, ¿qué le parece a usted lo que dice Emmanuel Todt de que a Rusia le quedan 5 años solamente para ganar la guerra? Porque, claro, Rusia es un país tremendamente grande, con poca juventud, que todos los años pierde población, y no sé qué valor le da a usted a esta interpretación de Emmanuel Todt. Y luego ya la última es que, como yo lamentablemente no veo, pues ha dicho que Europa ha crecido un 1%. ¿Puede usted decir lo que ha crecido China? Porque yo creo que ha crecido un 2 y pico por ciento, porque tampoco puede comprar, porque no puede comprar mucho, porque tampoco vende. Y bueno, pues esto se lo agradecería muchísimo. Y bueno, que ha sido muy amable y muy ilustrativo. Gracias. Bien, vamos a ver. Bueno, algunos de los factores de los acontecimientos geopolíticos que han mencionado precisamente son consecuencia de ese miedo, ¿no? Todos esos intentos de una forma u otra por aislar a China, crear conflictos en el entorno de China, crear conflictos en Ucrania, pues todo eso tiene relación con ese objetivo fundamental de intentar frenar a los países emergentes, ¿no? Hay 3 razones para ese pánico. La geopolítica es una, la segunda es la económica, creo que lo hemos comentado, y la tercera es Internet, porque esas élites corporativas están teniendo un problema en el propio Occidente, el que en países como Alemania o Reino Unido, por ejemplo, se están tomando medidas de cientos de detenidos en el Reino Unido por comentarios en redes. Estos son elementos de claro nerviosismo, ya no solo por el ámbito geopolítico, por el ámbito interno, ¿no? Y luego tenemos además el tema económico que está cercano a estallar en varios países europeos, ¿no? Es un pánico de conjunto por todo ello, ¿no? Y lo de Todt. Sí, 5 años es una barbaridad, ¿eh? Tal como están ahora las... Oh, ya llevan 3. Sí, pero bueno, es una guerra de desgaste. Que no tiene dependencia con... Es decir, la cuestión no es el avance territorial que se ha producido hasta un determinado momento, sino hasta qué punto están desgastadas o no las fuerzas de cada bando. Ahora, lo que dicen es que Rusia tiene preparado en principio un contexto para seguir varios años en esa dinámica, pero que la previsión es que el colapso de Ucrania se produzca probablemente a principios del 2026, quizás en primavera del 2026. Pero claro, esto sí está muy relacionado con esas ayudas de la Unión Europea y de Estados Unidos, hasta qué punto se mantienen, se debilitan, se están debilitando, pero a qué ritmo, ¿no? Pero bueno, hay una previsión bastante razonable de que en primavera del año próximo ya termine la guerra. ¿Y no cree usted que van a ir alargando la guerra? Estas élites corporativas. Bueno, han intentado alargarla claro, lo que han hecho es lo que han hecho durante 3 años. Pero si hay un colapso es cuando el momento en el que vamos a tener más riesgo de escalada, porque lo que han intentado a partir del momento en el que ha visto hace 2 años que Rusia tenía ganada la guerra por esa evolución de la guerra de desgaste, pues lo que han intentado es escalar, es decir, provocar a Rusia para que Rusia les dé el pretexto para esa escalada, ¿no? Y hasta ahora no lo han conseguido, ¿no? Porque Rusia no ha respondido a esas provocaciones, pero lo van a intentar con más fuerza por eso estos meses están siendo de tanta tensión, porque están viendo que la guerra termina y para ellos esa victoria rusa en Ucrania es una especie de abismo histórico, ¿no? Creen que con eso ya pierden el control del mundo, probablemente pierden el control de Europa, etcétera, ¿no? Entonces van a ser meses de mucha tensión. Cuanto más se acerque el fin de la guerra, de más tensión. Sí, solo una cosa a este respecto. Nos hemos olvidado de cuál fue la dinámica en la Primera Guerra Mundial. A partir de un determinado momento, en la tecnología, la aplicación de la guerra industrial y las armas modernas de artillería, ametralladoras, etcétera, gases, etcétera, provocó el estancamiento de los frentes, con un movimiento muy limitado.
pero limitadísimo, y se prolongó un año, otro año, y con un coste y un desgaste muy fuerte. ¿Hasta cuándo se produjo? Hasta que uno colapsó. Entonces, hoy en día, lo que está provocando el que los frentes apenas se muevan o se muevan poco, es un factor tecnológico también. Y lo que ha cambiado mucho es el tipo de utilización de la mano de obra, ¿no? De los soldados, ¿no? Entonces, pero eso nos llevaría a una discusión técnica. Lo único que estoy diciendo es que el estancamiento de los frentes no significa que eso esté parado. No está parado. Es una situación de equilibrio que se puede romper en cualquier momento, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Cierro paréntesis. Sí, se basa, desde el punto de vista de Rusia, se basa en minimizar el coste, precisamente intentando utilizar al máximo el efecto de la guerra de desgaste. Es decir, desgastar lo máximo al enemigo y desgastarte tú lo mínimo hasta que se produzca ese colapso. Por eso se están produciendo avances territoriales continuados, cada vez más rápidos, pero todavía no modifican radicalmente el espacio territorial ocupado. Pero claro, dentro de ese no arriesgar, Rusia lo que está haciendo es no voy a arriesgar mi gente o mis equipos en base a conseguir a toda costa avances territoriales, ¿no? Los avances territoriales se van consiguiendo a medida que va colapsando Ucrania. Bien, adelante. Sí, muchísimas gracias por su exposición excelente. Quería preguntarle si me aclarase en qué consiste la gestión racional de la emancipación de la mujer. Y en estos países emergentes, ¿existe algo que no sea el pornofeminismo? Es decir, ¿existe el feminismo? Y si el feminismo va a tener algo que decir en estos países emergentes o va a ser gestionado racionalmente por estos señores que gobiernan estos países multipolares, emergentes, pero bueno, señores al fin y al cabo, o hay un feminismo que va a tener un papel en esto. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a ver, ya sé que este es un tema conflictivo, ¿no? Pero vamos a ver, nosotros intentamos no usar la palabra feminismo. ¿Por qué? Porque quiere decir muchas cosas distintas y quiere decir, para unos, lo que nosotros llamamos emancipación de la mujer y para otros, lo que nosotros llamamos posmofeminismo. Entonces, intentamos no utilizar la palabra feminismo para no dar lugar a equívocos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues, evidentemente, el proceso de emancipación de la mujer hubiera supuesto facilitar el acceso de la mujer al mercado de trabajo, como hemos dicho antes, repartiendo el trabajo, no esclavizando a cientos de millones de mujeres y ocultándoselo a través de mensajes emotivos. Sé que a veces a algunos les resulta ofensivo, pero bueno, solemos utilizar para visualizar lo que queremos decir, ¿no? Lo que fue el impacto de esa tercera ola del feminismo en el proceso de individualización y salida del movimiento de emancipación de la mujer del ámbito socioeconómico, ¿no? ¿Qué pensaríamos si los pensionistas, si vemos una concentración de pensionistas que en lugar de pedir el incremento de las pensiones se dedicaran a gritar ¡viva los pensionistas, viva los pensionistas, viva los pensionistas! Pues diríamos a vosotros quién os había engañado, ¿no? Sé que estoy llevando las cosas al límite, ¿no? Pero en cierta forma esto es lo que el posmofeminismo ha hecho con las mujeres, ¿no? Es decir, sacarlas de las reivindicaciones reales y engañarlas en base a reivindicaciones emotivas en las que el contenido real de lo que se reclama es muy pequeño y la emotividad es altísima, ¿no? Sintéticamente, ¿no? Los países emergentes tienen posiciones muy distintas sobre lo que es ese proceso de emancipación de la mujer. Pues en Rusia parten de la tradición soviética y luego han introducido determinados cambios que en buena parte sí se basan en el rechazo de lo que estas corrientes posmocapitalistas han hecho en Occidente, ¿no? Pero no han roto del todo con esa tradición soviética, ¿no? Por ejemplo, en los análisis que se hacían sobre presencia de las mujeres en puestos de alta dirección, pues el último, Grant Thornton, los hace todos los años, pero ya no da datos por países porque le quedaban muy mal. Los datos por países decían que el país en el que las mujeres tenían mayor peso en el mundo, en los puestos de alta dirección, era Rusia, en todo el mundo. Y los que menos, los países anglosajones, que son los que más hablan del feminismo, de la mujer, de no sé qué tal. Y entonces, ¿qué hicieron a partir de esos datos? Los dieron 2 o 3 años y a partir de entonces ya dan datos. No, Asia, no, Europa, tal, no, países, no sé, ya no se sabe cada país en concreto
Pero bueno, es un ejemplo concreto, ¿no? Pero quiere decir que hay un choque radical entre lo que es el discurso y lo que es la realidad, y eso es lo que hay que superar, con toda la prudencia del mundo. Porque claro, el rechazar un movimiento en su conjunto, pues ¿qué lleva? Pues a rechazar tanto la manipulación como lo que son reivindicaciones reales. Y entonces hay que hacer ese esfuerzo de prudencia en el análisis, evidentemente. Pero claro, eso es lo que las fuerzas conservadoras que están surgiendo en Occidente normalmente no hacen, porque son fuerzas casi siempre también manipuladas corporativamente. Entonces, lo que hacen es canalizar también la reacción en base a razones emotivas. Entonces, como el posmocapitalismo es en muchos aspectos tan absurdo y destructivo, es muy fácil que surja una oposición a esos aspectos que también se base en la mera emoción. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque también si nos basamos en el rechazo de algo absurdo en base a la estricta emoción, pues podemos caer también en la manipulación corporativa. Entonces hay que gestionar esto con mucha prudencia y distinguir en cada caso qué es lo que es una reivindicación real y qué es, pues muchas veces un bla 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 en base a campañas mediáticas, etc. Bueno. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me alegro mucho de conocerle personalmente, de verle en directo, porque sus vídeos ya desde hace un año pues, he visto bastantes, ¿no? Y entonces bueno, lamento, como han dicho otras personas, que la conferencia ya ha sido tan corta, porque creo que había que ahondar en temas que de pasada he expuesto. Entonces yo lo único que quería centrarme en una cuestión referida al País Vasco en concreto, o sea, un territorio muy pequeño, teniendo en cuenta que se ha hablado a nivel global, y sobre el concepto, todo eso del posmocapitalismo, y un concepto que a mí me gustó mucho de sus vídeos cuando decía del partido único, porque yo tenía la sensación desde hace varios años de que, bueno, yo tengo una ideología de izquierdas, claramente, y que en España no existía la izquierda. O sea, ahora mismo, incluso digo, no hay ningún parlamentario realmente de izquierdas que quiera o propunde, o sea, salir de la Unión Europea, de la OTAN, otro modelo económico y social. Y entonces, centrándome en el País Vasco, claro, estaba la izquierda Abertzale, que no voy a entrar los orígenes, el problema que sería aquí, además se pueden herir sensibilidades con ETA, el terrorismo y tal, pero la izquierda Abertzale parecía un grupo ideológico muy potente, muy compacto, y cómo ha degenerado, yo empleo esta palabra, a asumir todas las teorías del posmofeminismo, del posmocapitalismo, y yo recuerdo, bueno, para no alargarme, en el 2011 estuve unos días en Bilbao, leía El Gara, y ya hablando del imperialismo ruso, tal, en el 2017, que también estuvo unos días, ya era todo, incluso leí un artículo sobre el transmaricobollerismo, o sea, cosas alucinantes. Entonces, la pregunta, a lo mejor dentro del ámbito de la psicología social, ¿cómo explica, usted que es vasco, esa transformación? Hace unos días he visto algún vídeo suyo sobre los campamentos en Bernedo o tal. Bueno, ¿cómo ha llegado la izquierda Abertzale, Bildu, a esto? ¿Qué explicación le da? Sí, bueno, rápidamente, porque los mecanismos, pues hay que suponer que pueden ser similares a los que han llevado a otros movimientos a desplazarse hacia el partido único en otros territorios. Lo que llama la atención quizás en el caso del País Vasco es la rapidez con la que esto ha sucedido, ¿no? ¿Qué hay detrás? Bueno, pues hay distintos factores. Hay un factor evidente de acomodarse a lo que dicen los medios. Es decir, tú sales vas del ámbito extraparlamentario al parlamentario, dices, y tu objetivo enseguida son los votos, ¿no? Esto tiene mucho que ver, no sé, no quiero extenderme demasiado, con la financiación de los partidos. Nosotros hicimos un análisis sobre un partido, no voy a decir cuál es, pero bueno, ya lo sabréis, ¿no? Sobre un partido estatal determinado que nació diciendo que no iban a recibir dinero de los bancos, y nos pareció muy interesante. Hicimos unos años después con ellos un análisis sobre qué estaba pasando con la financiación de ese partido y verificamos que efectivamente esto era así, que no se habían financiado con financiación bancaria ni empresarial. ¿Pero qué sucedía?
las cuotas eran solo un 10% de la financiación. El resto, el 90%, financiación pública. ¿Qué sucede? Está muy bien no financiarse con las empresas, pero esa financiación pública también te compra, ¿no? Porque esa financiación pública depende de los votos. Los votos te los dan en muy buena parte los medios de comunicación. ¿Quién controla los medios de comunicación? Los bancos. Sí, estoy simplificando, ¿no? Pero te llevan también, esa financiación pública hace que las direcciones de los partidos cada vez dependan menos de la base, ¿no? La base empieza a ser una molestia, ¿no? Porque su forma de vida, sus recursos dependen de la financiación pública, de las elecciones, etc. Entonces, ese es un mecanismo que incluso a los partidos nuevos, en la medida en que empiezan a tener votos, les incide enseguida. Empiezan a tener una lluvia de dinero por los votos que tienen. Entonces, ahí hay un cambio psicológico en las direcciones inmediato, ¿no? Entonces, ese puede ser un factor. El factor de los medios que incide directamente, ¿no? Es decir, yo si quiero tener votos, en principio, vamos a pensar que con buena intención, para hacer lo que quiero hacer, pues tengo que plegarme en esto y en otro, en esto que está de moda yo también, en esto que está de moda yo también. No son cosas que estén de moda, no son modas sociales, son inyecciones sobre la sociedad desde el ámbito corporativo. Eso no hay que olvidarlo. No es simplemente me voy a adaptar a las modas de la sociedad porque en el siglo XXI no sé qué, ¿no? Es algo que tiene muchas otras connotaciones, ¿no? Pero luego ese es, digamos, el aspecto más evidente y que afecta a todas las fuerzas políticas. Pero luego hay otros elementos que no hay que descartar en ningún caso, porque luego siempre hay compromisos personales, ¿no? Hay agentes externos, hay infiltración, que eso pasa en todos los partidos. Entonces, yo no voy a pensar que el País Vasco es una excepción. Es muy fácil comprar a una persona o dos personas en un partido político y hacerte con el control del partido comprando un par de personas. Es muy fácil, por ejemplo, mucha gente que ha estudiado en Estados Unidos o en Inglaterra, vuelve con un sueldo en el bolsillo. Además de su trabajo, del que le dé su trabajo, tienen un sueldo en el bolsillo o de la CIA o del MI16 o de no sé quién, y a cuenta de eso están haciendo una determinada labor dentro de su partido, por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos de ese tipo, ¿no? Entonces, no te voy a decir, pues fulano está comprado, mengano, tal, no, pero pensando lógicamente, todos esos mecanismos inciden en todos los grupos y hay que pensar que también en el caso de la izquierda vasca, pues unos u otros de esos tipos, de esos mecanismos se habrán producido para hacer algo tan evidente, sobre todo cuando ves contradicciones tan claras en los líderes que te reconocen un día una cosa y luego están haciendo lo contrario. Es decir, no es que haya sido una evolución ideológica personal por la que piensen que lo que antes pensaban que estaba mal, ahora está bien. No. Ellos siguen pensando, pero haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, esto es lo que te lleva a pensar pues que hay o un exagerado utilitarismo práctico electoral que puede explicar algunas cosas, o también el otro factor, evidentemente. Infiltración, chantajes, también hay personas chantajeadas en todos los partidos, personas a sueldo, factores de ese tipo. Hay sí, dos palabras más, efectivamente, eran las contadas, y luego una tercera que ya había pedido al profesor García Bilbao por mi parte, también sí, como parte de la organización. Sí. El caballero y luego el consorcio Juan Carlos Cino. Sí, has comentado el tema de la globalización, pero claro, hay mucha economía local, provincial, nacional. ¿Qué tanto por ciento, más o menos, de globalización hay en la Unión Europea y en España? Y luego, como has comentado también, que hay unas hipotecas, entre ellas la deuda y el crecimiento demográfico. Si yo tengo, por ejemplo, una industria en un pueblo, veo que la población va a menos y necesito comprar unas máquinas, pues no invierto. Entonces, ¿qué peso tiene la demografía en la producción, o sea, en la inversión industrial que has dicho que iba a menos? Vamos a ver, empezando por esta última cuestión. Depende, porque hay efectos de corto plazo del cambio demográfico que tanto cuando la población sube como cuando la población baja hay aspectos positivos y negativos, ¿no? Y luego hay efectos estructurales. Los efectos estructurales no tienen por qué ser tan importantes. Claro, depende del planteamiento, ¿eh? Estamos hablando del funcionamiento de la economía, no tanto del peso del país. Es decir, si nos preocupa el peso del país en el mundo, cuanto más población tengas, mejor.
es una cosa distinta de que te preocupe el bienestar de tus habitantes, ¿no? Entonces, si desde el punto de vista del bienestar de tus habitantes, el que la población aumente o se reduzca no tiene por qué ser estructuralmente tan grave. A veces se dice, no, es que van a faltar trabajadores. Bueno, o no, porque cuando la población cae, no solo disminuyen los trabajadores, también disminuyen los empresarios. Lamentablemente también los empresarios se jubilan y se mueren, sorprendentemente, ¿no? También, ¿no? Con lo cual, si hay menos empresarios, también van a necesitar menos trabajadores, ¿no? ¿No? Esto parece una tontería, pero es que los análisis que hacen los gabinetes económicos prescinden de ese tipo de cosas. Te dicen, como la evolución de la población va a la baja, van a faltar no sé cuántos trabajadores. Qué disparate, ¿no? Sí, van a bajar los empresarios, también hay menos gente, hay menos necesidad de producir bienes y servicios para menos gente, ¿no? Hay factores que se van acomodando automáticamente en función de la reducción de la población. Depende, ¿no? Por ejemplo, en China esto lo están gestionando con mucha tranquilidad, ¿no? Dicen, bueno, ya están corrigiendo la famosa política del hijo único, la van a corregir en su totalidad, luego pasan de 1 a 2 o a 3, se va a desaparecer, porque los planteamientos actuales son muy distintos, pero saben que, en principio, durante los próximos años van a tener una caída, pero bueno, dicen, bueno, no hay ningún problema. Si en vez de 1.400 millones bajamos hasta 1.100, pues no pasa nada. Y si ahí tenemos algún problema, si tenemos la robotización. Una de las utilizaciones de la robotización es, si necesitamos más mano de obra, ya nos lo hacen los robots. ¿Dónde está el problema? Juan Carlos. Estamos apostando por la robotización y esa es una de las ventajas de la robotización. Como aquí no invertimos en robotización, pues no hay un planteamiento de ese tipo. Perdón. Hablando de la primera parte de su conferencia sobre la reducción de la población, quiero hacerle esta pregunta y si quiere me la contesta y si no me la contesta. Dentro de sus posibilidades, lo que usted crea. Es sobre, aparte del sistema sanitario y su privatización para hacer negocio, si más o menos habrá una intención más o menos escondida dentro de, para que estos sistemas sanitarios, según dado ciertos diagnósticos, vayan reduciendo la población de una manera. Vamos a ver, que hay una estrategia de debilitamiento progresivo del estado del bienestar es evidente, que a las corporaciones les gustaría ir en ese sentido mucho más lejos, lo sabemos, entre otras cosas porque ese modelo que planteaban en el 2020, que por ahora han metido al cajón, pero ya nos decían a ellos hacia dónde les gustaría ir, plantean un vaciamiento prácticamente total de los estados. Entonces sabemos que a las corporaciones les gustaría ir hacia un vaciamiento muy agresivo del estado del bienestar, del sistema sanitario en concreto, ¿no? ¿Esto está relacionado con un objetivo de reducir la población? Yo no lo puedo decir. Sabemos que hay un objetivo de reducción del sistema sanitario, sabemos que hay un objetivo de reducción de la natalidad, pero lo que uno esté pensado para lo otro necesitaría más datos. No. Gracias. Sí, adelante, Miguel. Sí, pues como una de las partes de la organización, aquí varios socios y consorcios del Ateneo, de la agrupación Ateneo San Juan Negrín, aparte de felicitarle, una parte es un comentario y luego una pregunta concreta. El comentario es decirle, escuchándole además cosas, porque Pedro sí le había y otras personas le han podido seguir a usted, profesor, le llamo porque es profesor de la Universidad del Casco, profesor muy destacado. Yo es la primera vez que he podido oírle y he tenido el gusto de ser en directo, ¿no? Y debo decir que además mucho de lo que está planteado, más de lo geoestratégico, nos recordaba, como le dije al profesor Carlos París, nosotros somos del grupo de socios sociales de Carlos París, que fue presidente de este Ateneo, murió en 2014, pero seguimos en esa línea filosófica. Él escribía libros, era filósofo, era de una corriente marxista, pero obviamente, además, criticaba la posmodernidad, el neoliberalismo y todo esto que luego se ha dado a llamar efectivamente posmocapitalismo. Él ya lo intuyó en su último libro, Ética Radical, de 2012, ¿no? Y en eso además fue pionero porque ahí la pregunta es, nosotros también, hay dos preguntas, aquí esto que es una asociación, pero donde sus directivos éramos, se puede presentar cualquiera, pero Carlos éramos en general, ya obviamente, pero muchos éramos modestos servidores públicos, el profesor García Bilbao, profesor, yo mismo técnico, pero ahora es verdad que un poco en el signo de los tiempos y espacios como este, que está en pleno centro de Madrid, que tiene una importancia de 200 años, no son inmunes a ese proceso de concentración. Ahora
han desembarcado. No es una palabra que a mí me guste, otros la usan o no, porque cualquiera puede venir como socio o socia, pero ahora están muy vinculados los actuales equipos directivos, que es verdad que se eligen en urnas, pero las urnas, como ya sabemos, se pueden mediatizar, están vinculados a una palabra que usted ha dado en el clavo, que nosotros verá en textos que hemos escrito, a las corporaciones, a las grandes corporaciones. El problema de las grandes corporaciones, le quiero decir, le consulto, porque claro, aquí por ejemplo un grupo muy significado es el grupo A3 Media, pero A3 Media estas grandes corporaciones tienen un mostrador donde cubren todo el espectro sociológico, lo que le llaman casi la ventana de Overton, ¿no? O sea, tienen por un lado La Sexta, que en teoría se sigue vendiendo como una televisión de izquierda, progresista, y por otro lado, si eres conservador, tienes Antena 3. Pero siempre queda dentro de la misma corporación. Y un problema que tenemos, porque esto es un problema práctico en la batalla que aquí tenemos y sostenemos, por eso es una pregunta de efecto práctico. Es complicado porque luego, efectivamente, personas amigas, incluso amigas personales, pues están de alguna forma vinculadas a algunos de estos grupos mediáticos que son corporaciones, o lo ven con simpatía y dicen, bueno, pero este de La Sexta, porque La Sexta sí, el programa de lo de Évole, por poner un ejemplo, que ha venido, Pepa Bueno, tal. Es decir, es complicado en ese aspecto cuando hay, entiéndaseme que estoy hablando para entenderlo, buenas personas o personas de las que uno no duda de su conciencia de clase, pero que sin embargo, de alguna forma, pues están sirviendo al final, objetivamente, a intereses corporativos. Eso es un aspecto que le digo, y por eso a mí me ha gustado particularmente. Aquí estamos viviendo un ejemplo práctico. Cuando estamos peleando eso, porque es una sociedad donde cada uno represente realmente un espíritu social, ¿no? El tema de las grandes corporaciones se ha quedado al clavo. Ya ni siquiera son los partidos, fíjese, porque aquí dicen, aquí ya no hay una parte. Dicen, no, es que esto, el PSOE ha tomado la tenido el PP, ni siquiera, ya los partidos son también apéndices, no sé si está de acuerdo. O sea, son estas grandes corporaciones, y eso va en la línea de lo que usted ha dicho del partido único. Eso es una reflexión y luego le dejaré alguna cosa de Carlos París. La pregunta concreta, y esto que lo comentaba con el profesor García Bilbao en la previa cuando almorzábamos, el tema de los BRICS. Porque tenemos amigos, hemos presentado algunos libros de los BRICS, de embajadores, hay mucha esperanza, y sin embargo, yo le comentaba a Pedro, a lo mejor es algo pasajero mío, que en los últimos tiempos yo personalmente estoy un poco desanimado con respecto, ya sabemos que los BRICS tampoco iban a ser un contrapeso como fue en su momento a lo mejor el Pacto de Varsovia, nadie está hablando de eso, pero yo le pregunto, en los últimos tiempos, visto por ejemplo, desde mi óptica, la caída del gobierno de Siria, la amenaza enorme que pinta mal porque estamos solas de la República Bolivariana de Venezuela, ¿hay algún contrapoder capaz de no dejar? Porque hemos visto que el otro poder, Estados Unidos, la OCDE, pues no dejan caer a Ucrania o la defenderán. Sin embargo, falta todavía. ¿Usted cree que los BRICS llegarán a articular en algún momento algo que, por ejemplo, no deje caer, estoy usando ya la palabra geoestrategia, no dejen caer a gobiernos amigos? ¿O eso todavía? Porque yo veo que están cayendo, es decir, lo de Siria fue algo muy grande y lo de Venezuela, el efecto de Venezuela puede ser también muy grande. Esa es la pregunta, profesor. Y enhorabuena de nuevo. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que evidentemente marchan en esa dirección y lo han hecho hasta un momento muy concreto, hasta el estallido de la guerra en Ucrania. Lo que ha sucedido es que con el estallido de la guerra en Ucrania están pensando, y con razón, que a Rusia no le interesa diversificar apuestas y no le interesa, por ejemplo, pues, o le interesa solo hasta cierto punto defender una Siria que le implique abrir otro frente y debilitar quizás lo que está sucediendo en Ucrania. Le interesa terminar cuanto antes el conflicto en Ucrania y luego pensar en otras cosas, ¿no? Sintetizando, ¿no? De cualquier forma, no quiere decir que no vayan a intervenir en ningún sitio, quiere decir que tienen que medir lo que intervienen y tienen que medir en qué medida la otra parte está buscando precisamente distraerle abriéndole nuevos frentes, ¿no? Pero que hay una voluntad de construir un frente alternativo, yo creo que eso es muy evidente, ¿no? Tanto por Rusia como por China, fundamentalmente, que son los líderes de ese mundo emergente, ¿no? Ellos mismos se están reforzando continuamente. China ha mantenido una posición externa mucho más prudente hasta ahora, hasta que le están empezando a obligar a actuar de forma más contundente, pero siempre han sabido que Occidente varía por ellos en algún momento. Entonces, lo que intentaban es que fuese lo más tarde posible y mientras se iban fortaleciendo económicamente y militarmente.
ya está en Occidente y está haciendo cálculos de que les quedan 4 años hasta que China tenga un potencial militar equivalente al de Estados Unidos. Bueno, no sé si es así o no, pero ellos están apostando, mientras tanto, mientras China avanza en esa dirección y mientras Rusia está entretenida en Ucrania, pues vamos a intentar arañar en algunos otros, en otros ámbitos, claro. Perdón, entonces, es que le concreto un poco, porque es lo que estamos hablando, ya sé, porque ahora es Venezuela quien está en el foco, y mi percepción es que está muy sola, ¿no? Obviamente tiene sus apoyos. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos, sí. Pastrana? ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? Pues no se nota. Bueno, espera, No, ahora pues Carmen, por favor, deja que haga la pregunta. Vale. Pregunta. Bien, pues, vale. No, la pregunta es, entonces, ¿hay alguien que, en caso de que fuera una escalada más, que ya está capaz de sostener a Venezuela? ¿Usted ve algún actor potencial? Sí, hombre, yo no tengo duda de que Rusia y China van a sostener a Venezuela, lo que puedan, ¿no? Claro, no son situaciones comparables, porque lo que pasó en Siria era algo muy difícil de arreglar desde fuera, casi imposible, porque hubo una auténtica implosión, ¿no? Ahora se está diciendo, para sintetizarlo, que los generales se vendieron, que los generales estaban comprados y que Assad se quedó solo y aquello no había forma de arreglarlo. También un contexto especial, digo, como en Rusia tenía en Ucrania, Irán con un nuevo gobierno intentando mantener relaciones más o menos cercanas con Estados Unidos, no romper con Estados Unidos, pero lo fundamental yo creo que fue que Siria, como régimen, como sistema, como modelo, se hundió a sí mismo, ¿no? Entonces era casi imposible de ayudar a eso. Hay una última palabra. Sí, dale por el supuesto. micro. Sí. ¿Quién era? Perdón. Mandarte Manuel Pardo. Gracias. Quería hacer un comentario sobre... Sí. Un comentario sobre el recurso a la robotización que usted ha mencionado en repetidas ocasiones como la clave para el aumento de la productividad, que es uno de los factores que están produciendo el decaimiento de la economía y el estancamiento y demás. Sin embargo, la robotización a mí me plantea, bueno, no solo a mí, a mucha gente le plantea ciertas dudas, porque claro, en definitiva, el modo de producción capitalista está basado en la extracción de plusvalías del esfuerzo humano, del trabajo humano. Si el trabajo humano lo sustituimos por máquinas, ¿de dónde se van a sacar esas plusvalías? De manera que es un poco contradictorio en sí mismo, buscar el recurso en la robotización, cuando la robotización es antagónica intrínsecamente con el propio capitalismo, a mi modo de ver. Sí, bueno, perdón, sí, había otra cosa. Y la otra cuestión está muy relacionada con lo que se ha mencionado antes. Se ha hablado de dos, que se contemplan como dos posibles soluciones a la situación de crisis que se percibe ahora, ¿no? Una es adaptarse al mundo multipolar emergente y la otra solución es el recurso a la guerra. En cuanto a la adaptación al mundo multipolar emergente, yo me estoy cuestionando si realmente ahora mismo, bueno, sabemos que dentro de la administración de Estados Unidos hay un quilombo, hay un cacao donde cada uno va por su sitio y no acaban de orientar claramente, y especialmente con el presidente que tienen, que dice una cosa hoy y mañana otra, ¿no? Pero da la sensación, a mí me da la sensación de que con los movimientos que está haciendo ahora de acercamiento, de ahora Putin es mi amigo, vamos a resolver la guerra, no sé qué, no sé cuántos, mientras destaca una ofensiva, de momento es una amenaza solamente contra Venezuela. Da la sensación de que Estados Unidos, o una de las opciones que está manejando, es esa adaptación a ese mundo multipolar en donde Estados Unidos sería un polo con el dominio absoluto de todo el continente, de todo el hemisferio americano, ¿no?
Y en el resto, pues bueno, intentaría hacer lo que buenamente pudiera sin tener que llegar al enfrentamiento contra Rusia y China, que saben que en definitiva acaba en un enfrentamiento nuclear que es un comentario. Sí. Son dos temas entonces, robotización y el objetivos del trumpismo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, eso que tú has comentado depende si se analiza efectivamente desde el punto de vista de los intereses generales, qué es lo que hay que hacer con la robotización, qué es lo que le interesaría a la sociedad que se hiciera con la robotización, que es clarísimamente apostar a tope por la robotización y utilizarla en base a los intereses generales. La robotización supone disparar la productividad, lo que producimos con una hora de trabajo, y esto nos puede servir o para que podamos todos comprar más productos y servicios, o para que podamos trabajar menos, o para resolver una posible bajada de población, para lo que sea. Y otra cosa es lo que realmente pasa, ¿no? Una cosa son los intereses generales, lo que realmente pasa. Efectivamente, lo que tú dices está ahí. Claro que el problema es que no es solo que esto sucede en la población occidental, al contrario que la China, somos resistentes, desconfiamos del avance tecnológico. Ya hemos pasado a desconfiar de la ciencia, desconfiar de la tecnología, desconfiar del avance tecnológico, cosa que no sucede en China, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y desconfiamos porque tenemos una experiencia histórica de que la ciencia, el avance tecnológico muchas veces se utiliza en función de intereses corporativos, no para hacernos mejor la vida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, lo que tú comentabas está sucediendo, es que se está invirtiendo muy poco, a pesar de todo lo que hablamos. ¿Por qué? Bueno, pues ahí hay distintas teorías. Una de las teorías es la que tú dices, la teoría marxista, de que a medida que aumenta la intensidad de capital, a medida que las empresas tienen cada vez más inversiones más grandes, es más difícil rentabilizar las nuevas inversiones. Estoy simplificando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo que invertir mucho más para conseguir lo mismo. Simplificando, ¿no? Y esto hace que a medida que... Esto es antiintuitivo, porque normalmente lo pensamos de otra forma, que a medida que las sociedades avanzan, a rentabilizar las inversiones puede ser más difícil, aunque luego hay otros factores que incidan en dirección contraria. Y algunos dicen que lo que está pasando ahora en Occidente se produce por esto. Otros hablan del efecto de las revoluciones energéticas, etcétera, ¿no? Pero bueno, no hay que descartarlo. Efectivamente, cuando se habla de que la robotización nos podría llevar hacia las fábricas sin trabajadores, es muy posible que eso sea imposible en el capitalismo. Porque efectivamente, como tú dices, el capitalismo no funciona si no hay trabajadores. Porque, ¿qué pasa si no hay trabajadores? Pues que el mercado no te paga más de lo que tú has pagado por las máquinas y por ponerlas en funcionamiento. Esta es la cuestión, ¿no? Es decir, si lo único que tiene mi fábrica son máquinas que yo he comprado, energía que he comprado y tal, pues el mercado te va a obligar a que no le cobres a él más que lo que tienes en tu fábrica, ¿no? Si no hay trabajadores, no hay posibilidad de que el mercado te retribuya por encima de los costos, ¿no? Simplificando, ¿no? Entonces se dice, bueno, es imposible que el capitalismo llegue a una situación de fábricas sin trabajadores. Los empresarios privados no van a tener capacidad de invertir en esa situación, no van a tener incentivo, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, esto puede permitirnos jugar en base a empresas públicas o cooperativas que no funcionan con esos incentivos. Es decir, si en esa situación efectivamente se comprueba que las empresas privadas no tienen ese tipo de incentivos, pues por eso he dicho antes que en los países emergentes, en Rusia y en China, se está apostando por las empresas públicas, sobre todo en sectores estratégicos e intensivos en capital, porque son los intereses intensivos en capital donde desaparece ese incentivo de los empresarios, o sea, atenúa el incentivo a los empresarios por invertir, ¿no? Entonces, bueno, puede ser en parte una confirmación, si esto se verifica, de esa teoría marxista. No es solo marxista, es de un sector del marxismo y también de otros especialistas no marxistas. América. La línea de Trump, Venezuela, sí. Cambio de ficha. Es lo que sí, bueno, es muy posible, sí. El tema es, la idea es que muy posiblemente, no vamos a hablar de personas, porque una persona puede pensar una cosa u otra, hay intereses de grupos, ¿no? El trumpismo, vamos a decir, que el trumpismo tiene una posición realista, esa posición de Kissinger, con Rusia y con China no podemos enfrentarnos, hay que aceptar que vamos hacia un mundo multipolar, pero junto a un establishment que está en otra dirección, está en su conjunto apostando por la guerra, ¿no? Entonces, esto es lo que le lleva a decir una semana una cosa, está evidentemente su carácter, su forma de ser contradictoria y tal, pero luego está ese juego constante con un establishment que está apostando por la guerra
y él o el trumpismo por lo menos no quiere apostar por la guerra, entonces está en un juego del gato y el ratón constante, ¿no? Ahora dice que se lleva bien con Rusia, la semana que viene podrá decirlo lo contrario si tiene presión en otra dirección, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente pretenden? Pues efectivamente, si están pensando en aceptar ese mundo multipolar, parece que lo que están pensando es aceptar ese mundo multipolar y que Estados Unidos sea un polo dentro de ese mundo multipolar, el polo lo más potente posible. Ahora, ¿en qué están pensando territorialmente? Pues algunos, cuando empezaron a hablar de Canadá, de Groenlandia y algo de México, decían, pues igual están pensando en eso, en que ese polo mundial sea ese, ¿no? Pero anteriormente se dijo, efectivamente, también igual están pensando en Centroamérica y Latinoamérica en su conjunto. Bueno, no lo sé. Es muy posible que Latinoamérica intenten pelearlo, ¿no? Es decir, que con China y con Rusia. Es muy posible, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, Bueno, ha sido una jornada intensa, ha sido densa la intervención del profesor Zelaya, muy sugerente y desde luego da mucho para discutir, porque hay, y eso es algo que nos rehuye, hay que matizar muchas cosas, porque ha estado utilizando una síntesis muy potente, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que matizar, que hay que profundizar, y yo lo que espero es que podamos seguir teniendo diálogo, porque esto no es, y eso es una de las diferencias que hay entre la exposición que ha hecho él y otras posiciones, ¿no? Y es que la geopolítica da mucho de sí, funciona como un placebo, nos dedicamos a hablar de lo que pasa en el mundo, los grupos, estos y los otros, pero no hay política exterior distinta, sino hay una política nacional distinta. La geopolítica no solamente es algo que le ocurra a los demás o en los grandes grupos planeta adelante, no, la geopolítica nos dicta a nosotros como españoles unos límites, unos marcos, y es responsable en gran medida de nuestra propia situación. Es decir, no es solamente un tema para discutir, porque es mucho mejor discutir de la geopolítica, porque claro, si vamos a hablar de temas cercanos, entonces ya aquí hay división, no nos aclaramos, nos podemos deprimir o lo que sea. No, la geopolítica no solamente ocurre, sino que también nos afecta. Y esta visión de conjunto que él ha ofrecido es que es necesaria para tener una discusión sobre qué hacer, porque la geopolítica en febrero del 17 ya sabemos cuál era, ¿eh? Y hay mucha gente que allá en el 17 hizo unos análisis estupendos. Bueno, pues ahora lo que necesitamos es un análisis en profundidad, bien articulado, como el que ofrece Zelaya, que nos permita comprender qué pasa para poder actuar en la actualidad. Y en las llamadas que él hace en sus programas, y también hoy aquí, él lo ha expresado. Dice, él hace una llamada a la acción. Y además nos ofrece un mecanismo para analizar y testar exactamente qué pasa con nuestras organizaciones y cómo podemos encontrar un camino para hacer frente a todo esto. Por eso le hice la pregunta de la prueba del algodón, ¿no? Es decir, no es solo análisis para la comprensión, también es un llamado a la acción. Y como es un llamado a la acción, vamos a seguir en contacto contigo, Adrián. Gracias. Encantado. Gracias.